El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza a ti, porque eres Padre eterno. En ti esperamos, Señor. Y yo sé que hoy tienes una palabra de vida, Señor, para nosotros, Señor. Aliento de vida, aliento de gracia. Enséñanos a escuchar tu voz, Señor. Enséñanos a ser, Señor, muy receptivos, Señor, a lo que tú nos quieres hablar, a través de tu palabra, a través de tus siervos, a través de tu Santo Espíritu, aún de las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Pero sobre todo no solamente escuchemos, Señor, sino que tengamos la disposición para poner en práctica, Señor, para alejar el temor, la incertidumbre, Señor, el estrés, el cansancio, Señor, que muchas veces permitimos en nuestra alma, y decirte a ti, Padre precioso, gracias por guiarnos, aquí está nuestra vida. ¿Qué quiere que hagamos, Señor? Muchas gracias, yo te alabo, te bendigo y te exalto por momentos como estos tan preciosos, Señor. Por eso te doy el honor, la gloria. Háblanos en este día. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno tener momentos en la presencia del Señor y sobre todo disfrutar de esa presencia maravillosa que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir un texto. Hace algunos días estuve sacando algunos estudios para parejas, o mejor, para la familia. Y recuerdo que tomé unos textos que están en el libro de Génesis, en el momento de la creación de Dios. Y hay palabras bien interesantes y algo que me llama la atención, y justamente es el tema que quiero compartir hoy. Si el Señor lo permite, mañana lo continuamos estos días. Es cómo aprender a conocer más de Dios, cómo aprender a permanecer más tiempo en comunión con Él, escuchando la voz de ese Dios maravilloso. Y hay un versículo que quiero empezar leyendo que está en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y lo voy a leer en dos versiones, en la versión Reina Valera del 60, que es la versión que generalmente utilizamos, pero también en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová, esto es Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En la Nueva Traducción Viviente, que me parece bien interesante también, esta versión expresa de la siguiente manera. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron la voz del Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Ahora, hay varias cosas que quiero resaltar de esta bendita palabra, porque tal vez nosotros nos hemos preguntado, inclusive he mencionado en algunos devocionales, y tú lo puedes comprobar, que si tú vas a una librería cristiana y preguntas libros o alguien que haya escrito cómo escuchar la voz de Dios, aparecen muy pocos. Porque es difícil expresarte en palabras todas las formas como Dios quiere comunicarse con nosotros. Especialmente, normalmente, si vamos a la Biblia, quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra, lea la Biblia. Pero la palabra sin el entendimiento, sin que Dios haya abierto el entendimiento, la sabiduría, para comprenderlas definitivamente es una palabra más que leemos, una lectura más que hacemos como leemos de cualquier libro. Y alguien podrá preguntarse en medio de todo ese proceso de la vida, y algo que nos confronta constantemente a nosotros, y es la pregunta que me han hecho cantidad de personas, y tal vez tú en este día pudiera preguntarse, ¿para qué fui creado? ¿Cuál es el propósito de la vida
igual creo que muchos conocen uno de los libros que son clásicos que se encuentran en las librerías cristianas, Una vida con propósito. Es interesante porque muchos lo han leído, pero definitivamente no han captado el mensaje que se quiso escribir en ese libro, porque son cosas que son difíciles de enseñar. Tal vez la podemos escribir, pero vuelvo y reitero, si la presencia del Espíritu Santo no te revela el propósito de Dios para tu vida, te pueden decir, inclusive yo te puedo mostrar textos que para mí es un rema, es una palabra nueva, es una palabra que me alienta, que me toca todas mis entrañas, todo mi interior. Pero tal vez para ti, si Dios no te revela esa palabra, y si no has aprendido a captar esa palabra de Dios, si tus sentidos, como dice Hebreo, no han sido ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, fácilmente, bueno, sí, un versículo más que leímos. En un momento de oración estamos leyendo el Salmo 81. Cada vez que leo ese salmo me parece tan precioso, especialmente a partir de la parte final del versículo 5. Porque inclusive hay una expresión que está diciendo en la última frase de este versículo 5 del Salmo 81, donde dice, oí lenguaje que no entendía. Dios no entendiendo nuestro lenguaje. Entonces me pregunto, ¿en qué lenguaje nos estamos dirigiendo al Señor? ¿Cuál es el lenguaje del cielo? Inclusive pudiéramos decir. Y a veces tratamos de comprender con nuestra mente natural, con nuestros pensamientos, con el conocimiento que tenemos, no el conocimiento de Dios, sino el conocimiento general, tratando de comprender, entender y hablar con Dios, no desde el corazón, sino de palabras, más que de nuestra mente, más de la necesidad de un alma que no ha encontrado refugio en el Señor, que desde un corazón, voy a decirlo así como lo dijo el salmista, un corazón contrito y humillado, en el Salmo 51 que lo dijo en un momento de tanta necesidad el salmista David, porque allí expresa un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. Cuando leo versículos como estos, me pregunto, ¿estoy siendo entendido o estoy expresando realmente con mis palabras lo que quiero decirle a Dios? Pero a pesar de eso, me parece tan lindo, tan maravilloso, que aunque nuestras palabras no sean acordes, ni lo que queremos sea de acuerdo al propósito de Dios, hay promesas en la Biblia y de ahí la insistencia en todo espacio, la esencia para salir victoriosos en la vida cristiana es la presencia del Espíritu Santo. Hablando de él en el libro de Romanos, capítulo 8, hay un versículo que expresa donde dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego el apóstol Pablo dice, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Si lo traslado a lo que está diciendo el Salmo 81, versículo 5, en la parte final, Dios está diciendo del pueblo de Israel en ese tiempo, en el desierto, cuando Él lo cuidaba, cuando lo cautivaba, cuando Él, inclusive los versículos anteriores, está hablando de un momento de alabanza y está definiendo qué es lo que es la alabanza y cómo se refiere y cómo ese cantar de trompetas, cómo aprender a tocar esos instrumentos, no para el mundo sino para el Señor. La diferencia es que brota del corazón y toca la fibra del corazón de Dios. Pero lo cierto es que este pueblo, a pesar de su dureza de corazón, él dice, oí el lenguaje que no entendía. Es interesante porque si nos trasladamos al huerto del Edén, a la luz de este versículo que hemos leído de Génesis capítulo 8, hay algo bien interesante porque dice, y la voz de Jehová Dios, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Hay muchos salmos que hablan que la voz del Señor corre en la noche, corre en el día. Y a veces decimos, ¿por qué no sintonizamos esa voz? La respuesta a la luz de la palabra es que Dios nos creó. Si vamos a responder para qué nos creó Dios o para qué fui creado, es que Dios nos creó para que tuviéramos compañerismo diario y comunión íntima con Él. Los afanes de la vida, el cansancio, la presión, los sueños, el anhelo de alcanzar muchas cosas nos han apartado definitivamente de permanecer en esa presencia de Dios,
de comprender que nosotros, y reitero, fuimos creados para tener un compañerismo diario, no de semana en semana, no los domingos como muchas veces hacen, ni siquiera en estos espacios que abrimos de lunes a viernes especialmente devocional, que yo le doy gracias al Señor por cada persona que se une, porque Dios quien coloca en el corazón de cada uno de ustedes el unirse, ¿no? Algunos están por un tiempo, luego ya en otro, pero nosotros seguimos adelante porque hemos comprendido que el deseo de Dios, el propósito de Dios crearnos es primeramente que tengamos un compañerismo diario con Él y una comunión íntima. Y esto me lleva a Apocalipsis 3:20, un versículo precioso, lo cito mucho porque dice verdades y no le habla solamente a las personas que no le conocen, sino al mismo pueblo de Dios, donde le dice, y le está escribiendo a una iglesia de la Odisea, donde le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿En qué momento le cerraron la puerta al Señor para no escuchar su voz? Pudiéramos referirnos a ese mensaje que le está dando a esta iglesia. Y el problema de esa iglesia, y lo voy a hablar en contexto, no voy a leer los versículos bíblicos, pero en contexto es porque ellos no sentían ninguna necesidad de Dios. Pienso que esa es la característica de la gente en este tiempo. Están tan metidas en noticias, en problemas, en sus negocios, en las dificultades, en los sueños, que se olvidaron de Dios, o a lo mejor ni siquiera, aunque han escuchado de Él, pero no le dedican ese tiempo para tener ese compañerismo con Dios, esa comunión constante que tanto anhela el Padre tener con cada uno de nosotros. Y es interesante porque desde el jardín de Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, su propósito era vivir con ellos y disfrutar de su compañía. Su voz y presencia era algo común para Adán y Eva. Y ellos la disfrutaban diariamente, porque lo está expresando estos versículos. Inclusive en la Nueva Traducción Viviente habla de la tarde, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Oyeron la voz del Señor. En otras palabras, no hay una hora indicada. A veces recomendamos las primeras horas del día, donde hay un silencio total, donde no hay tanto ruido, especialmente en ciudades como aquí donde estamos viviendo, en Bogotá, y más aún que estamos viviendo cerca de una de las avenidas principales. Escuchamos el ruido de los carros, el ruido de la gente, la música y otros sonidos que a veces nos habituamos que no alcanzamos a identificarlo, pero en nuestros oídos hemos perdido la voz de Dios. Pues reitero que el propósito de Dios en esa primera pareja, en la creación del hombre, y era el anhelo de Dios para toda la creación, era que ellos tuvieran un convivir diario y disfrutar de su compañía. Su voz y presencia era algo común para ellos. Y la Biblia nos enseña que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron la voz del Señor. Y qué interesante, caminando por el huerto. Hay una pregunta que si tú lees en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, ¿estaban caminando ellos o era la voz de Dios que se movía en el huerto? Hay expresiones de la Biblia que son bien interesantes. Permítanme, te voy a dar un texto que siempre me ha llamado la atención. No quiero detenerme en esto, pero Juan está en el libro Apocalipsis. Juan está en el huerto no, en la isla, en una isla de Patmos está desterrado, y realmente comenzó a escuchar la voz de Dios. Y voy a leer en el versículo 10, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y has oído a las 7 iglesias, y comienza a mencionarles, ahí comienzan a describir en todo lo que el Señor él estaba diciendo. Pero salto al versículo 17 de Apocalipsis capítulo 1, dice: y cuando lo vi, caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas,
yo soy el primero, yo soy el último. ¿Sabe que esta palabra es bien interesante? Cuando tal vez Juan, el apóstol que escribió este libro, estaba pendiente o estaba en un momento en que clamaba a Dios, porque dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y es hermoso porque se puede practicar esa presencia de Dios como lo podemos hacer tú y yo en cualquier momento del día. Escuchar esa voz de Dios. Él dice que cuando escuchó esa voz de Dios, cayó como muerto. Y pudo tener una conversación con Él. Imagínense en el huerto, Adán y Eva. Imagínense ese privilegio tan grande que ellos tenían, y uno diría, qué bueno tener un momento en que podamos escuchar esa voz de Dios. Qué privilegio más grande tenían ellos de disfrutar una oportunidad única y especial. Pudiera contarles de momentos, poco me gusta hablar de lo que experimento en Dios, pero como testimonio, hay momentos en que comienzo a tener un clamor al Señor en diferentes horas del día, especialmente en la madrugada. Por eso a veces aconsejo mucho buscar esa presencia de Dios. Y comienza con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Hace muchos años, tal vez estaba dando los primeros pasos en la vida cristiana, tal vez por allá por los años 1981, 80-81, había un deseo, un anhelo de buscar la presencia de Dios. Poco se oía de predicaciones sobre el Espíritu Santo. Sí, lo reconocían que está en la Biblia, pero entrar a esa comunión íntima con el Espíritu Santo, hablar de bautismo al Espíritu Santo, hablar de que el Espíritu Santo me habló, era desconocido y tal vez hasta lo sacaban a uno de la iglesia si decía una palabra como esa. Pero había un anhelo en mi corazón. Y yo recuerdo que fui a un campamento justamente aquí cerca de Bogotá y el tema era escuchando la voz de Dios. Y una madrugada, en ese anhelo, en ese despertar que Dios creó en mí, yo le dije, Señor, necesito escuchar tu voz. Y yo esperaba que alguien me diera un grito, una voz gruesa o tal vez con poder, tal vez comparando con lo que leíamos en Apocalipsis, que esa voz me hiciera aterrizar en el suelo, en el pasto donde estaba buscando esa presencia de Dios. Pero fue algo tan lindo escuchar esa voz de Dios. Y esa voz clara que me decía, hijo, te amo, yo también he anhelado hablar contigo. Y aunque muchas veces me dijo ese día el Señor, he querido que tú escuches mi voz y aprenda a distinguir mi voz de todo el ruido que te rodea, quiero manifestarme a ti. No fueron solamente las palabras de lo que Dios me está hablando, me dijo otras cosas, otras indicaciones, especialmente unas palabras que dieron en un momento tan preciso en mi vida, que quitaba temores que habían infundados a mí, conceptos equivocados de Dios, pero sobre todo una paz interior. Que yo, después de no sé cuánto tiempo pasó, no sé si fueron segundos, minutos, o no sé si fue una hora, pero me parecieron tan maravillosos. Y era el momento en que como que algo pasó, algún ruido, alguien se acercó, que se cortó esa comunicación. Con lágrimas en mis ojos le decía, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Quiero seguir escuchando tu voz. Háblame, papá, háblame, Señor. Y de vez en cuando han venido esos momentos preciosos. Quisiera, y yo digo, qué bendición tuvieron Adán y Eva de escuchar esa voz de Dios que se movía en el huerto, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento. Una comunión tan linda, tan especial. Y es una oportunidad única como les estoy diciendo. Ellos eran las únicas criaturas de toda la creación que tenían la capacidad de tener compañerismo íntimo y cercano al Creador de todas las cosas. El privilegio que ellos tuvieron, hoy también lo tenemos, mi hermano, mi hermana. Creo que hemos tenido momentos, especialmente cuando predicamos la palabra. Yo pudiera contarte todas las experiencias que tengo aquí cuando estoy compartiendo la palabra, cuando estoy tocando un instrumento como la guitarra, cuando estoy cantando al Señor o cuando estoy gimiendo delante de la presencia de Dios. Han sucedido tantas cosas aquí
que quisiera como olvidarme de que le estoy compartiendo con ustedes y dedicarme y únicamente a lo que el Señor quiere hacer. Pero lo disfruto y anhelo tener estos momentos porque para mí son preciosos, no tanto por la cantidad de gente que quizás me esté escuchando, sino porque yo sé que traemos bendición y reitero lo que digo cada vez que salgo a cualquier lugar. Soy un hombre bendecido, pero para hacer bendición donde quiera que vaya, porque la presencia de Dios va conmigo. Es un privilegio que tenemos hoy en día, pero necesitamos cultivarlo. Y esto me trae a la mente un texto bíblico que me parece bien interesante, que es una promesa que se encuentra justamente ahí en el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 12. Y es una promesa que le dio al pueblo de Israel, pero también es una promesa que nos hace a nosotros. Y dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Gracias a Dios por esto. Qué bendición más grande tener esa cercanía de Dios donde podemos andar juntos. Tú puedes abrir tu corazón, mi hermano, mi hermana, y decirle, Señor, sí, necesito caminar contigo, necesito tener esta experiencia contigo. Necesito que me hables, aprender a escuchar tu voz, aprender a escuchar esos momentos tan lindos, tan preciosos, que podemos disfrutar de esa grandeza del Señor. Igual reitero lo que decíamos en Apocalipsis 3:20, que es un texto que Dios nos está hablando en este día. Y si tú lo quieres leer, allí dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O como lo dice a través de Isaías 55, en un pasaje precioso donde nos confronta con preguntas, ¿en qué gastan el tiempo? ¿En qué gastan el dinero? Vengan y compren, yo le doy gratis vino y leche. Ese vino y leche tiene unos significados bien especiales. La palabra, la presencia, el sentir esa compañía de Dios nos trae gozo, que es lo que es la relación al vino. Y la leche es algo que sustenta. Pedro decía, desead como niños espirituales la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos en el conocimiento del Señor. Mi hermano, mi hermana, hoy tenemos esa oportunidad de acercarnos al Señor. Y te recuerdo lo que está diciendo aquí en Levítico 26:12. Y tómelo como una promesa. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál es la respuesta que tú le das al Señor? Le estoy diciendo en mi corazón, mi vida, Señor, te necesito, quiero saber de ti, quiero caminar contigo, quiero ver tu gracia, tu bondad y tu misericordia en todo lo que emprenda. Que te oramos un momento y le decimos, Padre, gracias porque nos cautiva, gracias porque nos habla, gracias porque yo sé que tiene planes preciosos para cada uno de nosotros. Yo sé que estás golpeando la puerta de nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que con tu Espíritu Santo nos enseñe a caminar contigo, a estar contigo, a apoyarnos en ti, a darte honor, a darte gloria, a darte honra y a decirte, Señor, aquí está nuestro corazón, nuestra vida. Háblanos en este día, a través de las circunstancias, a través de tu palabra, Señor, pero que no sean solamente momentos, Señor, sino que sea un caminar constante contigo. Bendigo a tu pueblo, Señor. Abro sus oídos espirituales, Señor, que ellos puedan experimentar la grandeza de tu amor y que hoy puedan caminar con esos cielos abiertos, adorándote, exaltándote, llevando sus cargas a ti, hablando contigo a cada momento, pero con la plena certeza, Señor, de que tú nos escuchas, de que tú estás ahí. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Dejo en tus manos a tu precioso pueblo y los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Que la gloria de Dios sea sobre ti, mi hermano, y la manifestación de su presencia se haga sentir dentro de ti. Le hablo a su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.